Entonces vamos a ver un repaso de lo que va a entrar en este contexto. Entonces vamos a hacer para que me vaya quedando claro. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparece esa hoja en blanco? Ya, chicos. ¿Ven esa hojita en blanco? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces aquí, porque siempre me preguntan, profe, ¿qué es lo que va a entrar? Vamos a hacer una pequeña revisión general de todo lo que hemos visto, obviamente, pero también lo vamos a dejar escritito aquí, ¿ya? Lo primero que obviamente tienen que repasar son los supuestos micos. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los supuestos micos? Ya que son ciertas, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Supuestos, sustentos que tiene el método de mínimos cuadrados ordinarios para su diseño e implementación, ¿ya? Tienen que ver, obviamente, con cómo se distribuyen, ¿ya? La media que deberían tener, que es 0, que ellos además tienen una varianza constante, que es que sean homocedásticos, ¿ya? Asume que no hay multicolinealidad perfecta, etc. ¿Ya? Esos tienen que conocerlo, ¿sí? Lo otro importante que deben recordar, la diferencia entre una regresión simple y una regresión múltiple. ¿Se acuerdan de las diferencias entre ellos? Alguna. A ver, ¿cuál es la diferencia principal entre una regresión simple y una múltiple? Que la regresión simple solamente tiene dos variables, una dependiente y una explicativa, y la múltiple tiene más de una explicativa. Perfecto. Eso es, nada más, ¿ya? Por lo tanto, la regresión simple solamente va a tener una variable explicativa. La regresión múltiple tiene 2 o más variables explicativas, ¿sí? Ok. En ese mismo contexto, por ejemplo, hay cosas importantes que quizá ustedes no tienen que olvidar, que es en una regresión simple. ¿Puede haber problemas de multicolinealidad, por ejemplo? No. No, ¿no es cierto? Muy bien. No debiera haber, ¿no es cierto? ¿Por qué, señor Porque no Vivanco? es, A ver. Tú me respondiste, ¿no es cierto que no? no le respondí yo, Ah, profe, ya. Oscar. Ah, ya. Cuéntame, Oscar, entonces, ¿por qué no hay multicolinealidad en una regresión simple? Porque no hay, hay una sola variable explicativa. Claro, entonces no puede tener relación con otra, Sí, ¿sí? pues. Exacto. Entonces, los problemas de multicolinealidad podrían ocurrir, ¿ya? A partir de un modelo de regresión múltiple de 2 variables explicativas, ¿ya? Podría, no necesariamente va a existir, ¿ya? Por otra parte, una cosa súper importante, ¿ya? Es el análisis base que le vamos a colocar aquí del modelo estimado, ¿ya? Y eso incluye nivel de ajuste. ¿Cómo evalúo el nivel de ajuste de un modelo? Con el ¿Samia? Cuénteme, Samia. R cuadrado. No te escuché. Con el R cuadrado. Perfecto, ¿ya? ¿Siempre con el R cuadrado? Dependiendo de si es que los vamos a comparar o no, porque también se puede ver la suma de los errores. Ojo, son cosas distintas. Estamos hablando del nivel de ajuste del modelo. ¿Con qué se evalúa el nivel de ajuste?
¿Qué miro yo para evaluar el nivel de ajuste? O para, más que evaluar, para poder identificar e interpretar el nivel de ajuste de un modelo. Natalie, ¿quiere hablar? Primero hay que darse cuenta si es una regresión simple o una múltiple. Perfecto, ¿ya? Dependiendo de eso, si es simple o múltiple, voy a elegir entre... ¿R cuadrado o R cuadrado corregido? ¿No? Perfecto, o R cuadrado ajustado, ¿ya? R cuadrado o R cuadrado ajustado, ¿sí? Yo voy a utilizar el R cuadrado muy pocas veces, ¿no es cierto? Porque es para regresiones simples, y el R cuadrado ajustado para regresiones múltiples, ¿sí? Y el nivel de ajuste representa el porcentaje de la variación de Y respecto de su media, o sea, de la variable dependiente respecto de su media, que es explicado por el modelo, ¿ya? Y cuando estamos hablando de que es explicado por el modelo, estamos hablando de todo lo que incluye el modelo. Entonces yo tengo un Y es igual a una 0, ¿ya? Más una 1 por X1, más una 2 por X2, al tiro doy paso, más una 3 por X3, por ejemplo, más un E sub I, ¿no es cierto? Este es un modelo, ¿verdad? Cuando estamos hablando del modelo, estamos hablando de toda esta partecita, ¿sí? Lo que está de la 0 a la 3x3, ¿ya? Por lo tanto, el R cuadrado o R cuadrado ajustado, en este caso el R cuadrado ajustado, que es el que yo miraría para esta regresión múltiple, me va a implicar toda la variación de Y respecto de su media, que es explicado por el modelo. O sea, A0 más A1x1 más A2x2 más A3x3. ¿Ok? La única diferencia que hay entre estos dos tiene que ver por el ajuste en los grados de libertad, ¿no es cierto? Porque en la medida que yo voy agregando más y más variables explicativas, ¿ya? Va disminuyendo los grados de libertad, ¿ya? N-K que se llama, ¿ya? Porque K es el número de variables que yo voy a ir introduciendo al modelo, o el total de variables o coeficientes estimados, como veíamos la otra vez, ¿ya? Entonces, ¿por qué no incluye el SUI? ¿Por qué no incluye el SUI cuando yo hago ese análisis? Porque ¿qué es lo que es el SUI? ¿El error? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que es, si me lo pudiesen describir, qué es lo que es el error, aparte del error? Una perturbación aleatoria. ¿Ya? ¿Y qué significa una perturbación aleatoria? Yo creo que saben. ¿Qué es el error? A ver la Gaby, que la veo por ahí. Era, profe, ¿no era la diferencia entre lo que yo estimo y el resultado? ¿Qué resultado? El que me da. Él, alguien te lo sopló ahí al lado. ¿Y él? El observado. Ah, y el observado. Miren, por favor, si eso no tienen por qué ni siquiera sabérselo de memoria, miren aquí. Este es el Y observado, ¿no es cierto? El valor de la tasa de desigualdad o del valor Gini observado en los países, ¿no es cierto? Esto que está aquí, este pedazo que lo voy a colocar, aunque no tiene nada, no tiene que presentarse así, pero lo voy a colocar dado el ejemplo que estamos haciendo, lo que está entre paréntesis es el Y estimado. Es el valor del Gini estimado a partir de ese modelo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que es el error? Si yo despejara el SUI, ¿ya? ¿Qué me daría? Si yo lo despejara de aquí, me daría el Y observado menos el Y estimado, ¿no es cierto? Por lo tanto, los errores son la diferencia entre el Y observado y el Y estimado. ¿Se acuerdan? Es eso que el modelo no puede explicar de las variaciones
de la variable dependiente respecto de su media. Eso que no puede explicar el modelo de esas variaciones es el error. ¿Ya? ¿Qué es el error? ¿A qué se puede deber el error? ¿Ya? Es importante que lo revisen, ¿ya?, en los PPT que fuimos viendo, ¿sí? Y que fue parte también de las primeras evaluaciones cortitas que hicimos. ¿Sí? Sigamos entonces. Entonces, ya tenemos claro esto. Otra cosa del nivel análisis base de este modelo estimado, ¿qué sería? Aparte del nivel de ajuste, ¿qué otra cosa es imprescindible de evaluar y que ustedes sepan hacerlo bien? ¿Qué me faltaría aquí? La ¿Mm? significancia individual y global. Perfecto, muy bien. No sé quién me habló, me parece que Vargas, ¿o no? A ver si le... A ver si le achunté a la voz. Ya, muy bien. Significancia global y significancia individual. La significancia global, ¿con qué prueba se evalúa? Prueba F. Muy bien, con una prueba F, ¿no es cierto? Y la significancia individual, ¿con qué prueba se evalúa? Con una T. Con una prueba T. ¿Solamente con una prueba T? No, también se puede ver con los parámetros. No. No. A ver, la Jennifer González, aparte de evaluar la significancia individual con una prueba T, ¿con qué otra prueba o con qué otra, claro, con qué otra prueba puedo evaluar la significancia individual de un parámetro? Jennifer, Profe dijo, además de la prueba T, ¿sí? Aparte de la sí, prueba T. individual, con el valor P, No, po, la prueba T involucra todo eso, ¿no es cierto? La prueba T es el valor de T calculado, compararlo con el T de tabla, y ese tiene asociado un valor p-value, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la otra prueba que yo puedo hacer para evaluar la significancia individual? la de intervalo. Ah, perfecto, muy bien. No sé quién lo dijo, pero excelente. Los intervalos de confianza, excelente. Permiso. Ay, estoy media resfriada. Ya. Entonces, la significancia individual la puedo evaluar con una prueba T o la puedo evaluar con intervalos de confianza. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Importante aquí es saber cuáles son H0 y H1 de la significancia global y cómo es H0 y H1 de la significancia individual. Pregunta, ¿cuántas pruebas de significancia global voy a hacer a un modelo? Una. Muy bien, una, solamente una, ¿no es cierto? La significancia global, ¿no es cierto? Se evalúa con una F, ¿ya? Y se realiza solo una vez al modelo, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí. Y si yo tengo, supongamos, el modelo que está aquí arriba, a ver, aquí le voy a preguntar, si yo tengo este modelo, le voy a sacar los paréntesis para que así no para que no se confundan. ¿Sí? Si yo tengo este modelo, ¿cuál sería la hipótesis de significancia global aquí? A1 ¿Ya? A1 es igual a 2, es igual a 2, es igual a 3, es igual a 3, es igual a 0. es igual a 0. Excelente. Muy bien. Y la alterna sería que A1 Alfa 1, y IO, O A2 alfa 2, y O A3 A3, distinto de 0. lo voy a colocar ahí, de 0. ¿No es cierto? O como lo colocan en otras partes, en otros libros, le coloca, ¿ya? Alguno o todos los parámetros son distintos de 0. Otros lo colocan con palabras, ¿ya? Eso quiere decir que alguno o todos los parámetros son distintos de 0. ¿Ok? Nunca
ya, porque varios cometieron el error en el trabajo, y yo se los dije en todo caso, los que lo hicieron, nunca la hipótesis de significancia global incluye el A0. ¿Estamos? Porque solamente evalúa que los parámetros dependientes son simultáneamente iguales a 0. Y los parámetros dependientes son aquellos que acompañan a las variables explicativas. X1, X2, X3 en este caso. ¿Ya? ¿Cómo sería la hipótesis de significancia global? ¿Ya? Si yo tuviera un modelo de regresión simple. ¿Cuántos parámetros involucraría la prueba de significancia global si yo tengo solamente una regresión simple? Una sola. Uno solo, muy bien, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos parámetros dependientes voy a tener en un modelo de regresión simple? Una. Uno. ¿Sí? Por favor, si van teniendo dudas, me escriben en el chat, no veo, y alguien si me avisa, se los agradecería, porque no voy viendo el chat aquí donde tengo esta cosita. ¿Sí? ¿Está claro, no? Para que no se equivoquen. Ok, la fórmula, obviamente que ustedes la tienen. ¿Han hecho su cuestionario, su formulario, mejor dicho? ¿Sí? Avanzando. Avanzando. Háganlo para que así, porque esa es una prueba F en particular. Ya. La significancia individual. ¿Cuántas pruebas de significancia individual voy a hacer? El número de variables explicativas que tenga el modelo. Exacto. Se hacen o se realizan tantas como variables explicativas, pero solo por variables explicativas tenga. ¿Está bien lo que me dice su compañero, no? También incluye el A0. Exacto. Ya, se realizan tanto como variables explicativas tengan y también el de la constante. Ahí como que me está saliendo medio mal mis letras. Ahí está. ¿Sí? O sea, en este modelo, a ver, Bruno Luengo, que ahora ya me acuerdo casi de todas las caras, así que Bruno, ¿cuántas pruebas de hipótesis de significancia individual voy a hacer aquí? En ese caso, hacer 3 pruebas. ¿3 pruebas? ¿Estamos completamente seguros? Mira, ¿cuántos parámetros tiene este coeficiente, este modelo? Tiene 3. O sea, 4. Tiene 4. 4, Porque ¿no es cierto? para, Por lo tanto, ¿cuántas pruebas de hipótesis de significancia son 4. individual vas a hacer? 4. 4. Muy bien, muchas gracias, Bruno. Muy bien, ¿sí? ¿Me puedes decir cuál sería para un caso, por ejemplo, para el A1, cuál sería la hipótesis nula? O puede ser otra persona. A1 es igual ¿Es igual? a 2. ¿A 2? ¿Cuál es la hipótesis de significancia? ¿Qué es lo que evalúa la hipótesis de significancia individual, Matías? Igual a 0. Ah, bueno, ya. Igual a 0. Perfecto. Recuerden que la prueba de significancia individual es una prueba bien específica que evalúa si el parámetro es igual o distinto de 0. Distinto de 0. No es otra, no hay otra alternativa. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a hacer tantas pruebas de hipótesis de significancia individual como parámetros estimados tenga. O, como lo dijo, ¿no es cierto?, su otro compañero, como tantas variables explicativas tengas más la constante. ¿Ok? Esta prueba yo se la estoy haciendo al coeficiente, no se la estoy haciendo a la variable. ¿Ok? Estoy evaluando si ese coeficiente que acompaña a la variable es o no distinto de 0. ¿Ya? Y tiene una implicancia ¿ya? Muy importante, porque si yo no rechazo H0, no lo rechazo, ¿no es cierto? Y digo,
que no es estadísticamente significante, por ejemplo, el A1, que es el que estamos evaluando ahí, yo diría que este A1, su real valor es más bien 0. Es decir, que X1 no está teniendo incidencia en las variaciones de Y. Eso es lo que me dice si yo no puedo rechazar H0. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ahora, yo puedo evaluar, como decía aquí, la puedo evaluar con una prueba T o un intervalo de confianza. ¿Sí? En el caso de la prueba T, ¿ya? La prueba T va a ser de una o de dos colas. De 2. Dos colas. ¿Por qué de dos colas? Porque es distinto. Para yo determinar la cola, ¿ya? Y eso siempre lo repito porque les ayuda bastante para recordarlo. Cuando yo tengo que definir la prueba T, si es de una o de dos colas, siempre tengo que mirar la hipótesis alterna. Puede tomar valores positivos o negativos. Entonces, exacto. Como la hipótesis alterna, que la voy a colocar aquí en amarillo, como la hipótesis alterna me permite que sea distinto de, o sea, me permite valores positivos como valores negativos, ¿ya? Va a ser de dos colas, ¿ya? Y por lo tanto, el T de tabla que yo voy a buscar es con un grado de significancia de alfa medios, ¿no es cierto?, de A medios, que le voy a colocar aquí, de alfa medios, es decir, si voy a trabajar a un 95%, voy a colocar ahí un 0,025, porque el error que yo voy a aceptar es de un 5%, y lo voy a distribuir entre las dos colitas, ¿no es cierto? 0,025 y 0,025. ¿Sí? ¿Con cuántos grados de libertad? Cuando lo busque en la tabla en Gretel, N menos K. N menos K. Muy bien, excelente. N menos K grados de libertad. ¿Y qué es lo que es K? Número de variables. Número de variables o Parámetros. parámetros. ¿Cuánto es K en este modelo que está aquí? ¿Cuánto es K? 4. 4. Excelente. Muy bien. 4, ¿ya? Porque son 1, 2, 3, 4 parámetros estimados o 1, 2, 3, 4 variables. Siempre va a coincidir el K, ya sea número de parámetros o número de variables, ¿ya? Cuando tengo la constante, ¿no es cierto? Cuando tengo la constante siempre va a coincidir, por lo tanto, hay. ¿Y qué es lo que es N? ¿Ya? ¿Qué es lo que es N? Número de datos. De Número de datos. observaciones. El número de observaciones, ¿ya? Que no necesariamente es el número de datos, ¿ya? Cuidado con eso. Porque yo puedo decir que el número de datos es como la matriz que tengo, que es el número así para abajo, multiplicado por el número de variables, tengo todos esos datos, ¿ya? 20 por 3 variables, tengo 2 por 3, 60, ¿ya? No, las observaciones es cada una de las filas, ¿ya? Porque ahí hubo un grupito que se equivocó en eso, ¿ya? Y que no confundir, ¿ya? El número de observaciones es cada fila que yo tengo. El número de alumnos con el cual estoy haciendo mi estudio, el número de países con el cual estoy haciendo el estudio, el número de regiones, el número de meses que incluí en mi estudio, ¿ya? ¿Estamos o no? Ok. La regla de decisión para rechazar, se rechaza H0 cuando el T calculado es, chicos, Mayor que el T de tabla. exacto, cuando es mayor que el T de tabla. ¿Estamos? Ahí yo rechazo H0. Y si yo rechazo H0, yo digo que el coeficiente es estadísticamente significante.
y distinto de 0. ¿Ok? Es decir, ese valor y ese signo que tiene ese coeficiente me muestra la incidencia que está representando respecto de las variaciones de y. Si es positivo, me dice que a mayor x, mayor y. Y es negativo, me dice a mayor x, menor y. ¿En cuánto es el valor que tiene? ¿Ok? Como esta prueba es de 2 colas, ojo, como es de 2 colas, ¿sí? Este t calculado me puede dar positivo o negativo, ¿ya? Porque el signo va a estar dado, dada su fórmula, por el coeficiente. Por lo tanto, yo aquí, no sé cómo hacer esta cosa, pero siempre tengo que mirar el valor absoluto del t calculado, ¿ya? Y no sé cómo colocarle las rayitas a los lados, así que pero lo voy a colocar aquí entre paréntesis, valor absoluto del t calculado se compara con el t de tabla. Por lo tanto, si el t calculado es igual a menos 3,8 y el t de tabla es igual a 2,6, ¿rechazo o no rechazo H0? Se rechaza. Rechaza, ¿no es cierto? Porque en valor absoluto el menos 3,8 es 3,8, que es mayor que el 2,6. ¿Estamos? Profe, Dígame. en ese caso que es de 2 colas sería 0,025. Esto, Sí, ¿sí? Este es un alfa, ¿ya? Para que no se confundan con ese, le voy a colocar aquí, alfa, alfa medio. ¿Ya? A un 95%, tú vas a aceptar un 5% máximo de error, ¿no es cierto? Y lo vas a distribuir entre las 2 colas. ¿Sí? Y por lo tanto, alfa medio sería 0,025. ¿Está bien? sí, profe. ¿Ya? Ahora, cuando yo miro esto, como alguien me dijo antes, yo también en el output Gretel podría mirar, me sirve para corroborar, lo voy a colocar aquí, mirar el p-value. El p-value de alguna manera me dice el máximo error que permite, ¿ya? Esta prueba de significancia individual, T. ¿Cuánto sería el máximo p-value que yo le aceptaría a un coeficiente para que éste sea estadísticamente significante? A un 95%. Como máximo 0,05 o no. Exacto. Exacto. Entonces, si yo estoy trabajando a un 95%, el p-value máximo que yo le aceptaría sería de un 0,05. ¿Ya? Si estoy trabajando a un 90%, ¿cuál sería el máximo p-value? 0,1. Exacto. Exacto. Y si estuviera trabajando al 99%, ¿cuánto sería el máximo p-value que le aceptaría? 0,01. Exacto, 0,0. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque también ahí en el trabajo había un grupo o dos que eso no lo revisó, no lo analizó bien. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a los intervalos de confianza, ¿ya? Como tal, ¿no es cierto? Tiene dos valores, tiene un valor aquí y otro valor aquí, ¿sí? ¿Qué característica tiene que tener ese intervalo de confianza para yo rechazar H0? No debe incluir el 0. Exacto. No debe incluir el 0. ¿Por qué no debe incluir el 0, chiquillos? De nuevo, porque lo que estamos evaluando es que el coeficiente es estadísticamente distinto de 0, ¿sí? Eso es lo que vamos a evaluar. Si el intervalo de confianza, como tal, es un rango de posibles valores que con un 95% de confianza puede ser el real valor
que tenga ese intervalo, o sea, que tenga ese coeficiente. Entonces, si me da que el real valor que puede tener ese coeficiente va entre -3 y -1, me está diciendo que ese coeficiente es negativo y que puede estar en ese rango. ¿Incluye el 0? ¿-3 a -1? ¿Incluye el 0? Sí lo incluye. ¿Por qué incluye este rango, por ejemplo, si el intervalo es -3 No, no lo incluye, profe. a -1? Ah, no, pensé que era -1 a 1. No, -3 a -1, ¿no es cierto? Este no incluye el 0. Por tanto, se rechaza H0 y se dice que el coeficiente es estadísticamente significante y distinto de 0. Un intervalo que es como 1,2 a 3,9. ¿Qué haríamos con él? ¿Rechazo H0 o no rechazo H0 a partir de ese intervalo? Lo rechaza. ¿No es cierto? De nuevo, ¿por qué rechazo? Porque no incluye el 0. Perfecto. En cambio, si yo tengo este intervalo, -0,001, ¿no es cierto? Lo voy a colocar por punto y coma para que no se confunda, y me da a 0,3. ¿Rechazo o no rechazo H0? No existe No evidencia existe. estadística para rechazar H0. Exacto, no rechazo H0. Muy bien. No existe evidencia estadísticamente significante para rechazar H0, por lo tanto no lo rechazo, y el coeficiente se puede plantear que no es estadísticamente significante y su real valor más bien es 0. La implicancia que eso tiene, chiquillos, es que significa que esa variable que acompaña a ese coeficiente, ¿ya?, no está teniendo impacto o efecto en las variaciones de Y. Eso significa que algo no sea estadísticamente significante. ¿Estamos o no? ¿Bien? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? O sea, esto sí o sí les va a entrar, obviamente. Evaluar la significancia individual, la significancia global, plantear la hipótesis nula, la hipótesis alterna, de esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, yo para poder hacer un análisis general base del modelo tengo que nivel de ajuste, significancia global, significancia individual. ¿Ya? La puedo evaluar con una prueba T o la puedo evaluar con una prueba F. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, con una prueba F, con una prueba de intervalos de confianza, disculpen. ¿Sí? Las fórmulas y todo tienen que anotarlas ustedes porque esas son las que son. ¿Ya? Tienen que anotarlas. Otra cosa importante son los coeficientes estandarizados. ¿Qué son y para qué me sirven los coeficientes estandarizados? Para medir los cuando tienen diferentes unidades de medida. Ya, perfecto. Tiene que ver algo con las unidades de medida, muy bien. Pero más que para medirlo, ¿qué me permite cuando yo determino los coeficientes estandarizados? ¿Qué me permite hacer que no me lo permite cuando tengo los coeficientes al bruto nomás así? Evaluar cuánto influyen o cuánto cambian en Y. Ya, pero ¿qué es lo que, para qué me sirve los coeficientes estandarizados? Que no me sirva los coeficientes tal cual los calculo inicialmente. ¿Para qué haría yo esto? ¿Para qué haría los coeficientes estandarizados? ¿Para qué los determinaría? Comparar variables. ¿Para comparar variables o para comparar coeficientes? Ojo, ¿ya? A ver, los coeficientes estandarizados es aplicarle, ¿no es cierto?, estandarizar los coeficientes, de ahí vamos a ver cómo se hace, ya para que no se olviden, pero que me va a permitir comparar los coeficientes para ver cuál de ellos tiene un mayor impacto en la variable dependiente. ¿Sí? Esto se sustenta
en el sentido, como dijo una compañera de ustedes, porque las variables tienen distintas unidades de medida. ¿Ya? Entonces, al tener distintas unidades de medida, no es llegar y comparar A1 con A2 y A3. Supongamos que A1 me dio 2,8. A2 me dio 45. Y A3 me dio menos 10,2. ¿Ok? ¿Estamos? Yo puedo interpretar cada uno de estos coeficientes, ¿no es cierto? Los puedo interpretar y los voy a interpretar de manera individual, ¿ya? Por cada una unidad que aumenta x1, y aumenta en 2,8 unidades, ceteris paribus. Por cada unidad que aumenta x2, y aumenta en 45 unidades, ceteris paribus. Por cada unidad que aumenta x3, y disminuye, porque es negativo, en 10,2 unidades, ceteris paribus. ¿No es cierto? Yo eso hago con el coeficiente que yo obtengo, es el que yo interpreto, es el que yo le evalúo si es significante individualmente o no. Pero yo no puedo llegar y decir, a ver entonces, de estas, ¿ya? ¿Cuál es la variable que acompaña a estas, ¿no es cierto?, a estos coeficientes, que es la que tiene mayor impacto en Y? Entonces uno de manera simple, ¿qué es lo que haría? Ah, es la A2, o sea, la variable X2. ¿Por qué? Porque tiene el valor 45, que es más grande que el 2,8 y es más grande que el menos 10,2 en valor absoluto. Es más grande. Ya. Si las unidades de medida y los rangos de las variables x1, x2 y x3 son distintas, por ejemplo, esta sea medida en pesos, esta medida sea en miles de toneladas y esta sea medida en una escala de felicidad de 1 a 10, ¿ya? Las unidades de medida de las variables que acompañan a estos coeficientes son tan distintas que yo no puedo llegar y decir, ah, el coeficiente A2 es el más grande y por lo tanto esa variable que acompaña a A2 es la que tiene mayor impacto en Y. No, no puedo hacerlo, no puedo llegar y compararlo. Por lo tanto, los coeficientes estandarizados me permiten comparar, ¿ya?, los coeficientes y determinar cuál de ellos tiene mayor impacto en Y, en la variable dependiente. ¿Ok? ¿Está claro, no? Entonces, supongamos que ahora yo tuviera los coeficientes estandarizados, me hubiesen dado los coeficientes estandarizados aquí, y este me hubiese salido 1,3. ¿Ya? Y este otro me hubiese salido 2,5. Y este otro me hubiese salido, como coeficiente estandarizado, menos 2,8. Supongamos que esos son ahora los coeficientes estandarizados. ¿Qué me pueden decir de ello? ¿Cuál es la variable, ya, que tiene más impacto en las variaciones de Y? ¿3? ¿Ah? ¿A3? A3. Muy bien, ¿por qué A3? Porque es la que cuando cambia una unidad en esa variable tiene un mayor impacto sobre la variable dependiente. Perfecto. En este caso, muy bien, varía porque 2,8. yo los comparo y en valor absoluto, ¿cuál es el más grande de todos estos? ¿No es cierto? Entonces, me podría dar que si yo saco una conclusión solo con esto, voy a errar. ¿Lo ven o no? Ahora, este coeficiente no se interpreta igual que este. Este coeficiente se interpreta en desviaciones estándar, porque es un coeficiente estandarizado. Por lo tanto, uno dice, por cada una unidad que aumenta x1, y aumenta en 1,3 desviaciones estándar. Desviaciones estándar. Por lo tanto, yo voy a interpretar siempre estos. No voy a interpretar estos, porque estos no tienen como una interpretación tan lógica.
Este solamente me sirve para poder responder, por ejemplo, si yo les preguntara, de estos tres coeficientes, ¿cuál es el coeficiente o cuál es la variable, ¿no es cierto?, que acompaña este coeficiente que tiene más impacto en las variaciones de Y? No me puedo basar solo en esto. Tendría que sacar los coeficientes estandarizados y poder ahí compararlo. Capaz que me dé el más grande este. No sé, pues si este me hubiese dado 2,9, ¿ya? Este sería el más, o sea, coincidiría. Pero no Profe, para ver eso, perfecto. igual se ven en valor absoluto, para ver el mayor También valor. se ve en valor absoluto. Muy bien. También se ve. Porque no importa si es negativo o positivo, lo importante es cuál genera un mayor cambio en Y. Y si tú tienes esto, ¿cuál es el que genera mayor cambio en Y? Independiente que sea positivo o negativo, ¿cuál es? La de 3. ¿Me entiendes? ¿Sí? Imagínate, supongamos que esto hubiese sido menos 2,8 y este me hubiese dado menos 1,3. ¿Ya? ¿Cuál sería nuevamente el que tiene más efecto? Igual a la 3. Igual el A3. ¿Sí? ¿Estamos? Siempre, ojo, ¿por qué? Por la fórmula que tiene. Porque el coeficiente estandarizado, ¿cómo se obtiene? El coeficiente estandarizado. ¿Cómo se obtiene? Que también hubo un grupito que tuvo un error lamentablemente, ¿ya? Se obtiene como el coeficiente estimado multiplicado por ¿qué? Por la desviación ¿De quién? Estándar. ¿De quién? del coeficiente. No. No, de la dependiente, ¿verdad? ¿De la dependiente o de la independiente? Independiente, la I, ya. ¿De la Y o la X? No, ya. Perdón, profe, que ando medio. No se preocupe, pues si para eso estamos aquí ahora. Vamos. Es el coeficiente estimado, este valor, por la desviación estándar de algo dividido por la desviación estándar de otro algo. Ya. Vamos. La desviación estándar de X. ¿Ya? Dividido por la desviación estándar de Y. Perfecto. Muy bien. Excelente. Y ahí fue la confusión que tuvo un grupo cuando calculó los coeficientes estandarizados, ¿no es cierto? ¿Qué fue? La desviación estándar de coeficiente. No, aquí estamos hablando porque tiene que ver con el rango y la varianza que tiene la variable. Si la variable está en pesos y su rango es de 1 a 100, puedo tener otra variable que también está en pesos, pero su rango es de 1 millón a 100 millones. Mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, es esa varianza, esa raíz de la varianza, que es la que va a estar aquí, la que me va a permitir estandarizar el coeficiente. ¿Ya? Recuerden que, de alguna manera, y eso lo estudiaron en estadística, de manera muy simple, lo que significa estandarizar es sacarle, no sé, ajustar por la varianza que ellos tienen. Por eso que estos coeficientes después se terminan interpretando como en desviaciones estándar. Porque ya se sacaron, ¿no es cierto?, se ajustó por la varianza. Entonces, el coeficiente estimado, menos 2,8, se multiplica por la desviación estándar de X, que es la raíz de la varianza. ¿No? Aparece específicamente, desviación estándar de X. Dividido por la desviación estándar de Y. ¿Qué X voy a usar aquí, chiquillos? ¿Qué X voy a usar aquí? La Y es una nomás, ¿no es cierto? La Y es una, porque la variable dependiente siempre es la misma. Pero ¿qué X voy a usar aquí? La del coeficiente que quiero. Estupendo. Este X va a ser el mismo X que acompaña este coeficiente. Por lo tanto, si yo voy para arriba, ¿ok? Para sacar el coeficiente estandarizado de A1, voy a decir A1 por la desviación estándar de X1 dividido por la desviación estándar de Y. Para sacar el coeficiente estandarizado de A2, ¿qué es lo que voy a hacer? A2 por la desviación estándar de X2
dividido por la desviación estándar de Y. A3. A3 por la desviación estándar de X3 dividido por la desviación estándar de Y. ¿Ok? Por tanto, ¿puedo tener un coeficiente estandarizado de A0? No, porque no lo acompaña ninguna X. Eso, muy bien. Porque los coeficientes estandarizados son solamente para comparar la magnitud, ¿ya?, de los coeficientes dependientes. ¿Ya? Por otra parte, eso también se justifica, como bien dijo su compañera, que ese coeficiente esté acompañado por una variable explicativa, porque de acuerdo a la fórmula debo tener la desviación estándar de la variable que la acompaña. Y recuerden que el coeficiente de intercepto no lo acompaña nadie, es solito. ¿Ya? Recuerden que es el valor que toma Y cuando todas las X son 0. Es como el punto de inicio, y que no siempre, ya, es muy interesante de observarlo, porque no siempre tampoco tiene una interpretación económica o una interpretación en el contexto del estudio. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo 5 variables explicativas, voy a tener 5 coeficientes estandarizados. Si tengo 3 variables explicativas, voy a tener 3 coeficientes estandarizados. Aunque tenga 4 coeficientes estimados. ¿Sí? ¿Chiquillo? ¿Está claro, no? Sí. ¿Ahora sí? Ya, entonces, no confundir. Esto no es la desviación estándar que la acompaña al coeficiente, es la del X. ¿Cuándo uso yo la desviación estándar del coeficiente? Entre todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Cuándo yo lo uso? ¿Cuándo uso la desviación estándar del coeficiente? ¿Para cuál de estas pruebas que están aquí? Para la prueba La T. prueba T, Perfecto. Para la prueba T, ¿ya? Porque de acuerdo a su formulario, ¿no es cierto? De acuerdo a su formulario, ustedes debieran tener la prueba T. ¿Y la prueba T qué es lo que es? Es igual a 1, o al coeficiente que yo estimaba, ¿no?, menos 0, siempre menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque la hipótesis nula dice que es 0. Y todo esto, ¿no es cierto?, dividido ¿por qué? Por la desviación, standard deviation, ¿no es cierto?, ¿de quién? De la A1. Ahí uso yo la desviación estándar del coeficiente. En cambio, esta es la desviación estándar de la variable. ¿Estamos? ¿Chicos? Lo otro importante, interpretación de coeficientes. ¿Sí? Y aquí, que hubieron varios grupos también que yo se los retroalimenté, que es la interpretación de los coeficientes tiene al menos 2 factores que son sumamente importantes de considerar cuando yo los voy a interpretar. ¿Cuál es el primero? La forma funcional que tengo. Exacto, lo vamos a colocar aquí muy bien. Forma funcional, perfecto. En lo primero que yo me tengo que fijar para interpretar un coeficiente es en la forma funcional. Muy bien. Y segundo, ¿en qué me debo fijar? En las unidades de Dependiendo, medida. ¿cierto? Dependiendo de la forma funcional de la unidad de medida. La unidad de medida ¿de quién? De la variable explicativa y explicada. Si está en peso, si está en millones de pesos, si está en toneladas, si está en
¿qué puede ser? Si es una dummy, por ejemplo. Si es una dummy, ¿cuál es la omitida? Me tengo que fijar en eso, ¿ya? En formas funcionales, ¿no es cierto? Nosotros las que más usamos, ¿cuáles son? La lin-lin, ¿no es cierto? La log-lin, la lin-log. ¿Qué más? ¿Me falta alguna o no? La cuadrática. Exactamente. La más simple de todas, claramente, que es la lin-lin, ¿no es cierto? Y aquí lo más importante, chiquillo, es la unidad de medida de cada variable. Porque es en base a eso que yo voy a revisar, o voy a interpretar, mejor dicho, esos coeficientes, ¿ya? Por cada 1.000 pesos que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye en 10 toneladas. Por cada dólar que aumente el precio de la zapatilla, la cantidad demandada de zapatillas va a disminuir en 10 unidades. Va a depender de la unidad de medida, ¿ya? Si está en unidades, si está en toneladas, en miles, ¿sí? En promedio, el salario de una mujer es 50.000 pesos más que el salario de un hombre, ¿ya? Ceteris paribus si es múltiple y sin nada si es simple, ¿sí? Unidad de medida o categoría omitida en el caso de variables DAM, ¿sí? Simple, así. Cuando la cosa se complica un poco, ¿ya? Y yo no lo voy a repetir todo porque esto ya lo vimos y hay un video expreso que he hecho con una tablita que ustedes me pidieron, ¿se acuerdan? Una tablita en donde yo les mostrara uno por uno la diferencia de la interpretación. Pero aquí hay una cosa que yo quiero rescatar, sí, de estos tres, ¿ya? Que por favor revisen, es que cuando yo tengo un log-lin o un lin-log o un log-log, yo le estoy aplicando logaritmo a la variable. Y cuando yo interpreto ese coeficiente que acompaña a una variable en logaritmo, yo no lo interpreto como cambio en el logaritmo, yo lo interpreto como cambio porcentual, que también ahí hubieron algunos grupos que cometieron ese error. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un logaritmo de y, no digo por cada 1% que aumenta el logaritmo de y, yo digo por cada 1% que aumenta y o x. ¿Ok? ¿En cuál de estos modelos, así, de estos tres que hay aquí que tienen un logaritmo, el coeficiente estimado es la elasticidad? ¿En cuál de esos tres? ¿Cuál de esas tres formas funcionales? En log-log. Perfecto. En el log-log. En el log-log, el coeficiente dependiente, todos, o sea, todos los coeficientes dependientes, es la elasticidad. Y se interpreta directamente, ¿ya? Por cada 1% que aumenta X, Y aumenta o disminuye dependiendo del coeficiente a 1% o a 2% dependiendo del coeficiente, ¿ya? Estos otros, en cambio, la variable dependiente es lineal, la variable explicativa es logarítmica. En este otro caso, la variable dependiente es logarítmica y la variable explicativa es lineal, ¿ya? Aquí, en estos, la pendiente tampoco es constante, ¿ya? De todos estos que están aquí, de todos esos que están ahí, ¿qué forma funcional tiene una pendiente constante? De todos los que están ahí. Tiene una pendiente constante.
chiquillos? Recuerden que nosotros vimos otras formas funcionales para que pudiéramos estimar modelos que son más realistas, y que ustedes mismos lo dijeron en los videos, ¿ya? Más realista ¿en qué sentido? De que no siempre, o en la realidad, es difícil que una relación entre dos variables se mantenga constante, ¿ya? A mayor ingreso, mi ahorro aumenta. ¿Aumenta siempre, por tanto, a una tasa constante? O sea, una pendiente constante. ¿Qué creen ustedes? Si al señor Roxmu, que no sé quién es, ¿ya? Le aumenta su ingreso cuando empieza a trabajar, y le aumenta su ingreso, y sigue aumentándolo, y sigue aumentándolo, y sigue aumentando. ¿Usted va a aumentar su ahorro a la misma tasa que aumenta su ingreso? De eso estamos hablando cuando hablamos de una relación constante. El único modelo de estas formas funcionales, ¿ya?, que tiene una relación constante, el alfa, mejor dicho, estimado, el coeficiente dependiente estimado, te muestra una pendiente constante, es el Lin-Lin. Todos estos otros, lo que permiten, y esa es la bondad y la característica interesante que tienen estos y otros tipos de formas funcionales, es que me permite, al agregarlo como logaritmo o como cuadrático, ¿no es cierto?, al menos uno de ellos, que ya la pendiente deja de ser constante. Va a ir cambiando en la medida que va aumentando X, ¿ya? En todos ellos. El único que la constante se mantiene constante, la pendiente se mantiene constante, es en el Lin-Lin. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo repasen, chiquillos, ¿ya? Esto se lo pido, la interpretación, ¿ya? Porque seguramente les va a salir un ejercicio de interpretación de coeficientes. ¿Sí? La cuadrática, por otra parte, lo interesante que tiene la cuadrática es que tiene una variable y tiene otra variable al cuadrado. No todas las agrego al cuadrado. Pero ¿qué es lo que busca el cuadrado? ¿Qué es lo que busca el cuadrado? ¿Se acuerdan o no? Medir los rendimientos. Perfecto. La del cuadrado no se interpreta el coeficiente, el número, sino que se interpreta el signo. Crece a tasas decrecientes. Crece a tasas decrecientes. O disminuye a tasas crecientes o disminuye a tasas crecientes. ¿Sí? Entonces, el x cuadrado, el coeficiente que acompaña al x cuadrado, que me dio menos 2,8, no interpreto el menos 2,8, interpreto solo el signo. Si es negativo, decreciente. Si es positivo, creciente. ¿Sí? Muy usado en temas de experiencia, de capital, modelos de capital humano, como mostraron algunos grupos que hicieron desigualdad en la curva de Kuznets, ¿no es cierto?, en el efecto que tiene el PIB sobre la desigualdad, entre otros. ¿Sí? O en, como ustedes estudiaron en microeconomía, temas de costos, ¿ya? Aumentos en ciertos factores productivos y cómo los costos aumentan, no a una tasa constante. ¿Sí? Yo no les voy a preguntar sobre la teoría de la economía, por si acaso. Exactamente igual como lo hemos hecho hasta ahora, solamente en las evaluaciones cortas, que es cómo se interpreta, la diferencia, compararlos, ¿no es cierto?, obviamente. ¿Sí? Entonces, no olvidar que yo, para interpretar un coeficiente, si las variables que a mí me den no tienen unidad de medida, no puedo hacer nada. Pues tengo que decir en la unidad de medida, en una unidad, en 2 unidades, en 3 unidades, lo que sea. Pero si la variable que a mí me dan dice años de escolaridad, años de experiencia, miles de dólares, toneladas, ¿ya?, tienen que interpretarlo en la unidad de medida que corresponda. ¿Sí? En un Lin-Lin. Y en esto, la variable que acompaña el log en porcentaje y la variable que acompaña el lin en unidades. ¿Sí? Dos cosas más que son importantes de recordar, ¿ya? Las pruebas de hipótesis y la validación supuestos.
¿Qué necesitan saber? Me voy a ir a este primero antes de lo último. ¿Qué necesitan saber de estos? ¿Ya? Porque, y vuelvo a repetirlo, lo he dicho varias veces, pero para que ustedes ajusten nomás su estudio, porque no alcanzamos a profundizar más, aunque yo, en general, los trabajos estuvieron muy buenos en esto, ¿ya? En general. ¿Qué es la autocorrelación? ¿Qué es la heteroscedasticidad y qué es la multicolinealidad? Eso me interesa. Y segundo, me interesa que ustedes puedan discriminar y saber que un Darby-Watson, ¿para qué sirve? ¿Sirve para la multicolinealidad? ¿La prueba de Darby-Watson? No, es para la autocorrelación. Ya, eso tienen que tener claridad. ¿Ya? La prueba FIB, ¿sirve para la heteroscedasticidad? No, para la multicolinealidad. Listo. Y la prueba White, ¿sirve para los tres tipos de problemas? No, solo heterosexual. Perfecto. Eso me interesa, ¿sí? Y en este caso, ¿ya? En este caso, poder, si yo les presento un output con la prueba ya hecha, que ustedes puedan evaluar. ¿Cuál es la hipótesis nula de cada uno? En la autocorrelación, que no haya autocorrelación. En la heteroscedasticidad, que no haya heteroscedasticidad. Y en la multicolinealidad, que no hay multicolinealidad, ¿no es cierto? Pero, obviamente que ustedes puedan evaluar si hay o no hay con el valor p-value de la prueba correspondiente. Y listo, nada más. No les voy a pedir que resuelvan, eso que les quede claro, por favor, en la prueba. No les voy a pedir que resuelvan el problema. ¿Ya? No les voy a pedir tampoco que me hagan un Cochrane output, tampoco se los voy a pedir. ¿Ya? Ni tampoco les voy a pedir que me hagan una transformación del modelo, no. Quiero que ustedes, a ese nivel, que lo que es, ¿sí? ¿A qué se puede deber un poco eso? ¿Sí? ¿Cómo yo la evalúo? Que tengan certeza de qué pruebas para qué, entre muchas otras que hay, pero las que vimos nomás, porque hubo un alumno que me puso muchas más pruebas, así que no, es lo que hay ahí. Y que la puedan evaluar de manera simple a ese nivel por ahora. ¿Estamos o no? Ahora, hay una cosa común de las tres, que me lo dijeron la mayoría de los grupos el otro día cuando hicimos la prueba, o cuando hicimos la interrogación. ¿Cuál es la principal complejidad que tienen estas tres? Que si hay en un modelo, ¿qué es lo que me generan? ¿Los coeficientes dejan de ser? Todos tienen problema, pero hay algo que es común para los tres. Que si tiene multicolinealidad, o tiene autocorrelación, o tiene heteroscedasticidad, ¿los coeficientes dejan de ser? ¿Eficientes? Eficientes. ¿Y qué significa que dejen de ser eficientes? ¿Dejan de tener significancia? No necesariamente. O sea, eso va a ser la consecuencia más práctica. Pero ¿qué es lo que te genera que no sean eficientes? ¿Qué te genera que haya multicolinealidad? Esa enfermedad de la que hablábamos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que va a producir? Que los coeficientes dejan de tener mínima varianza. Es decir, producto de esta enfermedad 1, 2 o 3, ¿qué es lo que se le va, de alguna manera, le va a crecer al coeficiente, le va a crecer su varianza, su desviación estándar? Y eso podría provocar, como bien decía su compañero, que un coeficiente, siendo estadísticamente significante, no lo sea, pero como de manera extraña, ¿por qué? Producto de esta problemática que tiene. ¿Ya? Entonces, eso tienen que acordarse también, ¿ya? Que la autocorrelación, la multicolinealidad, la heteroscedasticidad genera un problema que yo ya no le voy a creer a las pruebas. T, por ejemplo, o como alguien dijo el otro día en un trabajo también, ya le dejo de creer a la prueba de nivel de ajuste, un poco, ¿por qué? Porque esto me genera un problema, me sobreestima la varianza del coeficiente. ¿Ya? Y miren aquí, chiquillos, ¿dónde está la prueba T? Aquí está. Miren, si la varianza del coeficiente crece, la desviación estándar del coeficiente crece. Y si esto crece, el T calculado tiende a bajar, ¿no es cierto? Y si el T calculado tiende a bajar,
hay mayor probabilidad de que yo no pueda rechazar H0. Entonces, ese, entre otros, pero ese es el principal problema que tienen, ¿ya? Que me puede hacer tomar decisiones erróneas en ese sentido. ¿Sí? Ya, ¿alguna duda en eso? Profe, una consulta en eso de que que el modelo sea MELI, ya se me olvidó el concepto. Mejor, ya, más que, claro, lo que pasa es que más que el modelo, los coeficientes son MELI, mejor estimador lineal insesgado. Sí, Ya. pero para eso todas las pruebas no tiene que existir multicolonialidad, no Ni tiene que haber heterocedasticidad, autorrelación. exactamente. ¿Por qué? Porque Ah, lo que ya. pasa es que también hay grados de eso. Eso es buena la pregunta que tú haces, más que nada por un tema práctico. Que de repente, así como vimos que la multicolinealidad tenía grados, ¿te acuerdas? Podía existir multicolinealidad, pero baja, ¿no es cierto? ¿Cuándo es alta? Cuando me va a afectar o el signo del coeficiente o me lo va a hacer no estadísticamente significante siéndolo, ¿sí? Entonces, lo que generan estos problemas o estas enfermedades, si las podemos llamar así, es que me dejan de ser MELI, pero dejan de ser los mejores. Siguen siendo estimadores lineales y siguen siendo insesgados, pero dejan de ser los mejores. ¿Por qué dejan de ser los mejores? Porque el nombre mejor, ¿ya?, está asociado a que tienen mínima varianza, ¿sí? Los estimadores MICO comúnmente se clasifican también como MELI, mejor estimador lineal insesgado. El mejor, el concepto de mejor, tiene que ver porque son los de mínima varianza, es decir, son los eficientes. Cuando yo tengo esta enfermedad, en cambio, cuando es multicolinealidad, autocorrelación y o heterocedasticidad, esa mínima varianza se pierde. ¿Sí? Y al perderse esa mínima varianza puede hacer que yo, teniendo un coeficiente que es estadísticamente significante por sí solo, al incluirlo a todo el modelo, no se me haga estadísticamente significante por la relación entre las variables, multicolinealidad, por la inercia de los errores, autocorrelación, o porque hay mucha varianza entre los errores, heterocedasticidad. ¿Sí? Entonces, dejan de ser los mejores porque pierden, ¿no es cierto?, ese calificativo, si le podemos decir así, de tener la varianza mínima. ¿Sí? Y como vimos en los trabajos empíricos, ¿no es cierto?, yo puedo tener, pero no necesariamente que mis coeficientes dejen de ser significantes, porque van a haber grados, ¿ya?, de esa enfermedad de alguna manera, ¿ya?, que yo las puedo solucionar de manera más simple o menos simple, ¿ya? Pero como son parte de los supuestos, tengo que validar el modelo. ¿Ok? ¿Otra consulta a ese respecto? No sé si les queda claro lo que va a entrar en eso, por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, dice la Claudia. Yo estimo, chiquillos, la verdad, que dado las interrogaciones en los trabajos, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, todos los que vinieron aquí, Martín, Samia, ¿no es cierto?, cuando yo les pregunté, ellos sabían en general, ¿ya?, Bruno, Pablo, por lo tanto no debiéramos tener problemas. Mi principal duda, ¿ya?, si yo te pudiera darles un consejo ahora en qué, dado, revisar todo obviamente, pero no tienen una cantidad, no tienen todo el semestre para hacerlo, son las pruebas de hipótesis. Creo que ese es un problema generalizado en algunos casos, ¿ya? Y la interpretación de los coeficientes. Yo creo que esa podría ser una cosa fácil de remediar, que les recomiendo que revisen, ¿no es cierto? En las pruebas de hipótesis, ¿ya? Yo aquí voy a permitirme, yo le pedí permiso a un grupo para que lo pudiera mostrar. Entonces, me voy a permitir mostrar unas hipótesis, ¿ya? No importa de quiénes son por si acaso, ¿ya? Pero aquí quedó. Aquí. ¿Lo ven o no? ¿Lo están viendo? No, profe, no está compartiendo. No ven. Aquí está. Entonces, miren,
por favor. Esta es una hipótesis, ¿la ven? A mayor PIB, menor desigualdad en una economía. ¿Sí? Esta es una hipótesis que no es de significancia individual. ¿Ya? Obviamente que yo me puedo aproximar a través de ella, pero si yo quisiera plantearla bien así, porque no es igual a cero o distinto de cero. Aquí está diciendo que a mayor PIB per cápita, menor desigualdad en una economía. ¿Lo ven? Entonces, lo están viendo, ¿no es cierto? Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Ya. A mayor PIB, menor desigualdad en una economía. Aquí yo estoy en la redacción de la hipótesis, que es bastante específica, yo estoy diciendo que hay una relación inversa entre las dos, ¿no es cierto? Esta hipótesis no me permite que sea igual o que sea mayor, sino que me dice que es inversa, es negativa. A mayor algo, menor algo. Entonces, a menos que diga a mayor PIB per cápita, menor o igual desigualdad en una economía, yo podría plantearla así. Si aquí me dijera a mayor PIB, menor o igual desigualdad en una economía, yo diría que esta está bien. Porque siempre el H0 incluye el igual. Entonces este es menor o igual, o es, ¿no es cierto?, como está aquí, ¿así? Menor o igual. Por lo tanto, esta hipótesis, para yo plantearla bien, debiera colocarle el menor aquí abajo, en esta parte. Aquí debiera colocar el menor, para que yo la pudiera evaluar bien. Menor. Y aquí mayor o igual. ¿Estamos, no? Porque yo así, y si la planteo así, y yo no rechazo H0, yo diría sí, podría ser menor o igual que 0. ¿Ya? Por otro lado, va a tener una incidencia en la evaluación. Así como está, esta es una prueba T. ¿De cuántas colas? ¿De una o de 2 colas? Así como está. De una. De una. Y así como está, ¿de cola derecha o cola izquierda? Por la derecha. Cola derecha. Cola derecha, cola derecha. ¿No es cierto? Así como está. Entonces, si yo la planteo al revés, yo no sé si puedo escribir aquí, pero si yo la planteara al revés y yo le pusiera menor aquí y aquí le pusiera mayor, ¿no es cierto? Ahí quedaría bien en qué sentido de que yo voy a poder evaluar que esto se cumpla, ¿ya? Porque la alterna sería que es mayor o igual que es esto. Si la hipótesis es esta, ¿de cuántas colas es? Si la hipótesis es esta, ¿de cuántas colas es esta hipótesis? ¿De cuántas colas la prueba T? De 2. ¿Por qué de 2? No, es de una. Es de una, porque la hipótesis alterna sigue siendo menor que, Ah, de o 20. mayor que, es una. Distinto de, son 2. Ya. Pero ¿de cola derecha o izquierda en este caso? Izquierda. Ahora izquierda. Y el tema de la cola izquierda, ¿ya? De la cola izquierda, es que yo tengo que mirarlo al lado izquierdo, obviamente, de cuando haga la gráfica, ¿no es cierto? Tengo que mirarlo al lado izquierdo, o sea, con valores negativos. Con valores negativos. Entonces, miren, a mayor PIB per cápita, menor desigualdad, ¿ya? Aquí, como lo tenían planteado, se rechaza la hipótesis nula, ya que el T calculado era mayor que el T de tabla. Fíjate, aquí hay un error. Independiente cómo estaba. ¿Qué otro error había? Que cuando yo trabajo con una cola, yo no hablo de valor absoluto del T calculado. El valor absoluto del T calculado es solamente para 2 colas. Para una cola, derecha o izquierda, es el valor bruto del T calculado. Yo comparo el 2,8 o el menos 2,8 que me dio.
¿ok? Con el T menos o positivo que haya en ese caso, ¿sí? Entonces, aquí, por eso que les digo, en esta parte hay una cierta complicación. Ahora, de nuevo, a ustedes les tiene que sonar y relacionarlo en términos del hallazgo inicial. Miren esta otra. A mayor inscripción, menor será la desigualdad. De nuevo, aquí está menor o igual. A menos que aquí me pongan una hipótesis alterna de que la hipótesis alterna es que es mayor. Si es mayor, aquí estaría ok. ¿Ya? Ahora, menor será, a mayor inscripción, menor será. ¿Ya? Les dio un T calculado. ¿Ya? Y dice que se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor que vieron aquí, fíjate como valor, ¿por qué rechazo la hipótesis nula? ¿Ya? Si yo rechazo, fíjate, la hipótesis nula, yo estoy diciendo que es mayor que. En ese sentido, revisar bien el planteamiento de las hipótesis con el H0 y el H1. No siempre la hipótesis que yo planteo la voy a colocar como H0. No siempre, en este caso. ¿Ya? Va a depender de lo que yo esté buscando en ese sentido. Entonces, ahí hay tres cositas que tienen que mirar, chiquillos. Cuando yo quiero evaluar una hipótesis que es distinta de la significancia individual, que involucra un coeficiente, lo voy a evaluar con una prueba T. ¿Sí? Y esa T puede ser de una cola o de dos colas. ¿Ya? De dos colas, solamente cuando la hipótesis alterna sea distinto de una cola, cuando la hipótesis alterna sea mayor que o menor que. ¿Estamos, no? Cuando sea mayor que o menor que, para poder evaluarlo de esa manera. Y cuando involucra dos, como en este caso, dos coeficientes, ¿qué pruebas puedo usar? Puedo usar una F, ¿no es cierto? Como el caso de esta prueba, ¿no es cierto? Para poder evaluarlo. Si incluye una relación lineal entre dos variables, puedo usar una prueba T o una prueba F. ¿Ya? El último control que yo sé, que la Camila yo le pedí expresamente, porque como no estuvieron las notas, la mayoría azules también, pero igual hubieron más 4, a diferencia de los anteriores, se hizo completo el test de nuevo. ¿Ya? Pero me dijo que habían ido muy poquitos alumnos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ahí se explicó también cuáles habían sido los errores que habían cometido en esa parte. Entonces, esto igual va a entrar, ¿ya? Igual como en el último test, no más complejo que lo que entró en el último test, ¿ya? No más complejo para nada, para que ustedes lo revisen. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. es que por ejemplo a mí lo que me complica es ver cuando está una hipótesis planteada, es ver si la ponemos en la hipótesis nula o en la hipótesis alterna. Claro. Mira, me voy a ir yo a la prueba que hicimos. ¿Te parece esa pregunta que había donde habían varias hipótesis? Yo creo que ahí nos va a quedar más claro. ¿O todos ustedes fueron a la ayudantía? ¿Chiquillos? A la ayudantía donde se revisó el test. ¿Sí? Yo fui, pero igual habían unas cosas que no entendía. Ya. A ver, yo voy a mostrar uno aquí para mostrarle un poco, para responder a lo que dice su compañera también, ¿ya? Déjenme entrar aquí al campus virtual, que no lo tengo, pero lo voy a entrar ahí. O sea, lo tengo, pero no aparece en mi... Aquí está el campus virtual. Ven el campus virtual, ¿no es cierto? Esa evaluación la hicimos en la semana, no me acuerdo, la semana 6 me parece que había quedado. Aquí está la evaluación, el test. Y voy a ver si lo puedo abrir aquí al lado para poder revisarlo con ustedes, ¿ya? Porque yo entiendo que esa es lo que más duda tenían.
está. Ya, déjame ver cuál era esa. A ver, no me acuerdo cuál era la... Aquí está, a ver. Ah, ya, aquí había una, ¿lo ven? No sé si ven esta. ¿Ven las preguntas o no? Sí, profe. Ya, mira. Vamos a ir viéndolo esto, porque ahí va a responder un poco a tu duda que tenías también de cómo plantearla. Ahí tienen un modelo, ¿ya? ¿Lo ven? ¿Qué forma funcional tiene ese modelo? Chiquillos, Es un login. claro, es un log lin, ¿no es cierto? Pero también cuadrático, ¿lo ves? Tiene unas variables lin, tiene una variable al cuadrado, ¿no es cierto? Y además tiene variables continuas, cuadrática y dam. Tiene como de todo, ¿sí? Entonces, veamos esta. El efecto sobre el salario es el mismo cuando aumenta un año de educación o aumenta en un año el entrenamiento en el trabajo. ¿Sí? Elegir. ¿Cuál de estas hipótesis está bien planteada para ese planteamiento? ¿Ya? Ahí está el H0 y está el H1, para responder un poco a tu duda de cuándo planteo qué. El efecto sobre el salario es el mismo cuando aumenta un año la educación o aumenta en un año el entrenamiento en el trabajo. ¿Qué coeficientes debiera involucrar la prueba, la hipótesis? ¿Qué coeficientes? ¿De acuerdo a este modelo? A 1 y a 5. A 1 y a 5. Muy bien, ¿no es cierto? Y además me está diciendo que es el mismo, por lo tanto, que A1 es igual a 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, podría ser esta. O A1 menos A5 es igual a 0. ¿Sí? ¿Esta estará bien o no? No, No, porque te está involucrando otro coeficiente. ¿Esta estará bien? tampoco. Porque involucra otro coeficiente. ¿Esta estará bien? No. No, porque no me está diciendo que es la única que explica, sino que... Por lo tanto, y aquí hay otra que te involucra a las dos. A1, A5. A1, A5. ¿Lo ven? Y la alterna, que es distinto de 0 y que es distinto de 0. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que una se puede evaluar con tabla T, o Solamente. sea, con la prueba T o prueba F, y la de arriba dice que solo prueba T. Ya. Esta hipótesis, porque la hipótesis, si ustedes se fijan, está bien planteada en ambos. Pero este tipo de hipótesis, que es una relación lineal entre variables, que A1 es igual a 5, o A1 menos A5 es igual a 0, da lo mismo. ¿Ya? ¿Con qué prueba se puede evaluar esto? ¿Solo con una T o con una T y una F? Con una T y una F. Con la T y una F. Muy bien, por lo tanto, esta era la respuesta correcta. ¿Sí? Una prueba T, porque yo aquí colocaría la misma prueba T en donde lo haría A1 menos A5 menos 0 dividido por la raíz de la varianza de A1 más la varianza de A5 menos 2, ¿me entiende? ¿Se acuerdan esa fórmula? Que la tienen que tener en su formulario. Puedo hacerlo con esa prueba T. Si lo hago con una prueba T, pregunta, ¿es de una cola o de dos colas esa prueba? De 2. De dos, muy bien. ¿Por qué de dos? Porque son iguales o distintos. Exacto, porque la hipótesis alterna me está diciendo que es distinto de 0. Perfecto. Y la otra prueba con lo que la podría aplicar es una prueba F de significancia global, ¿o no? ¿O es otra F? No, es la de exclusión. Algo así. Exacto, muy bien. Es la de exclusión, donde tendría que estimar el modelo con todo y el modelo con la restricción, donde
como me dice que A1 menos A5 igual a 0, significa que A1 es igual a 5. O sea, reemplazo uno de los dos y estimo nuevamente el modelo. ¿Ya? Profe, Ya, dígame. en 2 colas es alfa medio, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Entonces aquí sería con alfa medio si es que es una prueba T. Ya, mira esta, por favor. A mayor experiencia, el salario no aumenta a tasas crecientes. A mayor experiencia, el salario no aumenta a tasas crecientes. Si yo voy para arriba, ¿qué coeficiente es el que mide los rendimientos de la experiencia sobre el salario? A3. A3. ¿Sí? ¿Estamos todos claros con eso? A3, ¿no es cierto? A3, muy bien. Entonces, yo aquí lo primero que tengo que ver, porque aquí hay una prueba simplecita como las que mostrábamos delante para ver cuál es la alterna y la otra, y me dice, era esta. Ya. Entonces, primero, el coeficiente que involucra aquí es A3. A mayor experiencia, el salario no aumenta. Por lo tanto, esta no me sirve, porque no tiene la 3. Esta me puede servir, esta tampoco me sirve, ¿no es cierto? Esta tampoco porque involucra más de un coeficiente, esta tampoco porque está hablando de la 1 y yo estoy hablando de la 3, ¿no es cierto? Y esta tampoco. Y mira lo que dice aquí. A mayor experiencia, el salario no aumenta a tasas crecientes. O sea, no aumenta, o sea, la hipótesis alterna no aumenta, o sea, puede disminuir o ser igual, o aumentar. No aumenta a tasas crecientes. Ya. La alterna es que aumenta, y la otra es que no aumenta, o sea, puede ser igual o menor. Siempre el igual, menor, igual, mayor o igual van a estar en el A0. No sé si me explico. Como no aumenta, significa que el no aumenta, ¿dónde está? Aquí. En este caso, En la nula. claro, no aumenta en la nula. En este caso está en la nula, porque te dice expresamente no aumenta. Puede ser igual o puede disminuir. Ahora, ¿y con qué prueba se evalúa? Porque involucra solo un coeficiente, se evalúa con una prueba T. ¿De cuántas colas? ¿Una o dos colas? Dos. Dos. ¿Una o dos? De una. De una, no de dos. ¿Por qué de una? Porque el alterna dice que es Mayor. mayor que 0, solo valores positivos. Solo valores positivos. O mayor que, ¿sí? Pero ahí, ¿cuánto sería el porcentaje? O sea, arriba a un 0,0. Cuando es de 2 colas es 0,025, ¿cierto? Perfecto, sí, a un ¿Y aquí cómo 95%, sería? 0,05. No divides el alfa. 0,05. No divides el alfa en dos. Ah, ok. No divides el alfa en dos. ¿Sí? ¿Me iba a hacer una pregunta la señorita? ¿Alguien iba a preguntar? ¿Sí? Profe, igual es correcto que nosotros le preguntamos a la Cami y ella siempre nos decía que en la hipótesis nula es donde tiene que estar el igual. Sí, ahí está el igual. Exacto. Entonces ahí uno podía ver dónde ponía la hipótesis que uno tenía, pues si en la alterna o la nula. Exactamente. Porque lo que pasa es que siempre la opción, que no siempre se explicita, no siempre se explicita, no siempre sale fijo, pero siempre la opción de igual va a estar en la hipótesis nula. Siempre. ¿Ya? Ya sea que es igual a 0, o mayor o igual que 0, o menor o igual que 0. ¿Sí? Siempre va a incluir el igual. Cuando yo quiero evaluar una prueba, ¿ya? Para responderles ahí, espero más claramente, cuando yo quiero evaluar una prueba que es bastante tácita, ¿sí? Que es distinto de,
va a estar aquí. Mayor que va a estar aquí. Menor que va a estar aquí. ¿Sí? Profe, para ver el tipo de cola se ve la alterna. Siempre. Siempre. Si aquí te dijera el H1, A3 es distinto de 0, sería 2 colas. Distinto de, porque te permite positivos y negativos. Si te dice mayor que, cola derecha. Si te dice menor que, cola izquierda. Guíate por eso. ¿Sí? 2 colas. Sí, profe, ahora ya me quedó más claro. Tú eres la que me había preguntado, ¿no es cierto? Sí, ya me Ya. preguntado. Ya. La otra cosa, que era por el porcentaje. Si yo estoy trabajando un 95% de confianza, yo acepto un error de un 5%, ¿ok? Que es siempre el cosito del lado de la cola, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo a 2 colas, cuando yo tengo 2 colas, ese 5% lo divido en 2, 0,025 y 0,025, ¿ok? Por eso que ustedes le colocan ese nivel de significancia ahí. Si yo estoy trabajando un 95%, pero estoy trabajando con una cola, ese 5% se va para un puro lado, o sea, 0,05. ¿Estamos, no? Entonces, por eso que es importante saber si es de una cola la prueba T o de 2 colas, porque va a incidir en ese valor alfa que ustedes van a agregar para determinar el valor de T de tabla. Si es de 2 colas, ese alfa lo dividen en 2. Si es de una cola, lo dejan directo. A un 95%, una cola 0,05. A 90%, una cola 0,1. A un 99%, una cola 0,01. 2 colas a un 95%, alfa medio 0,025. A 2 colas al 90%, 0,05. 99, ahí me voy a, debería ser 0,00025 me parece, ahí si no lo dije bien, pero es el alfa dividido por 2, cuando es 2 colas. Entonces, no se olviden de eso. ¿Ya? Mira, si yo les pusiera una hipótesis de que a mayor educación, mayor salario, hipótesis alterna, menor salario. Si se lo expresara así de claro y de explícito, que comúnmente son ejercicios para aprender también eso, uno dice, ya, pues me dijo cuál era la alterna, menor que 0. Por lo tanto, lo otro me permite mayor o igual. ¿Sí? Si no les da la hipótesis alterna explícita, ¿ya? Ustedes tienen que evaluar. Yo quiero evaluar que a mayor PIB, menor desigualdad. Menor. Por lo tanto, tiene que estar en la alterna ese menor y el otro es mayor o igual. ¿Ya? Y por otro lado, chiquillos, ¿ya? Es lo que siempre espero que les quede, porque ustedes van a terminar este ramo y no se tienen por qué saber estas cosas de memoria, o sea, eso, que les quede súper claro. ¿Ya? Eso también, yo por lo menos lo espero, porque ustedes no van a vivir de esto, a menos que se quieran dedicar y estudiar más, pero la mayoría no lo va a hacer y es normal, porque ustedes son ingenieros comerciales y no economistas, ni econometristas, ni académicos. ¿Ya? Eso por lo menos yo lo entiendo así. Entonces, pero sí hay una cosa que en esta materia y en cualquier otra tienen que recordar, la coherencia entre lo que obtengo, ¿ya? La coherencia. Si a mí me dio un coeficiente negativo, o sea, es inversa la relación, y ese coeficiente me dio estadísticamente significante, es decir, es negativo y es estadísticamente significante y es distinto de 0. Y yo después quiero evaluar que ese coeficiente es menor que 0, ya quiero decir que hay una relación inversa, como hipótesis importante de mi estudio. No puedo rechazar esa hipótesis. Y si la rechazo, porque hice la prueba T y todo nueva, y la rechazo, me tiene que saltar una duda. Y lo más probable es que plantearon mal la hipótesis, en H0 y H1. O sea, esa coherencia la debo tener. ¿Ya? No es como que, no sé, siempre les doy ejemplos así como simples, pero es como que yo me pregunte, ¿ya? Que me duele el estómago
¿Y por qué me duele el estómago si me mandé una inmensa comida, ya, de cosas que comía en exceso? Y que después yo diga, oye, ¿por qué me duele el estómago? No sé por qué. Obvio, es obvio por qué me pasó esto, ¿ya? Entonces, yo me tengo que hacer la misma pregunta. ¿Me dio negativo el coeficiente? ¿Me dio estadísticamente significante? Después hago la prueba para evaluar que es negativo la relación y la rechazo. Yo digo, es rara la cuestión ahí. Y eso raro es porque o plantearon mal la hipótesis y rechazaron algo que no deberían haber rechazado porque cambiaron el H0 por el H1. ¿Estamos? ¿Ya? Que es un poco lo que les mostraba yo con el trabajo que hicieron con un grupo, ¿ya? Que les daba negativo, les daba estadísticamente significante y rechazaban la hipótesis cuando la evaluaron. Entonces, es como raro, ¿por qué? Porque la plantearon al revés. ¿Sí? ¿Estamos, no? Sí, profe. Miren esta última. A mayor educación, el salario no cambia. ¿Cuál sería la hipótesis ahí? ¿Qué coeficiente involucra esa? A mayor educación, el salario no cambia. ¿Qué coeficiente? A1. A1. Perfecto. A1. Ya. Este involucra a 1 y a 5. No me sirve porque solo involucra a la 1. Esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Ya, aquí. ¿Por qué está bien esta? Porque dice, a mayor educación el salario no cambia. O es igual a 0 o es distinto de 0. Porque no me dice si sube o si baja. Me dice que no tiene relación. ¿Con qué prueba lo evalúo? Esta sí que es una prueba de significancia individual. Yo podría decir, esta prueba, esta hipótesis la puedo evaluar con la prueba de significancia individual. ¿Ya? No todas las pruebas las puedo evaluar con la significancia individual. ¿Ya? Pero esta sí. A mayor educación, el salario no cambia. O sea, estoy diciendo, es igual a 0. La alterna es que es distinta de 0 porque podría subir o bajar. Y en ese caso son 2 colas, ¿cierto? En ese caso, son 2 colas. Y si estamos trabajando al 95%, ¿cuánto tendría cada cola entonces? 0,05, o sea, 0,025. Perfecto, estupendo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Profe? Dígame. ¿Puedo hacer una consulta del mismo control que estábamos viendo? Hay una pregunta que dice, de acuerdo al output, creo, el valor de F de tabla. Ya, a ver, ¿cuál será aquí? ¿Te acuerdas cuál es? Aquí están todas. ¿Esta será en base al output Gretel? Dice... No, creo que es la 3, si no me equivoco, el valor F de la tabla para evaluar el cambio. Parece que esa es, profe. No sé si es esa o la que usted dijo. ¿eh? Ahí dice, el valor F de tabla para evaluar el cambio estructural es. Y ahí yo les pongo varias alternativas. Creo que esa era la que daba como justo 0,05 y un poco más. Ya, a ver, Pero veamos. igual me costó ese igual. Claro, porque aquí dice, el valor F de tabla para evaluar el cambio estructural. No se está viendo, profe. Sí. ¿No la ven? Aparece. A ver, voy a volver a verla, ¿ya? Espérenme. ¿Esta? Ahí Ahora sí. sí. Ya, perfecto. Veámosla. Dice, aquí hay un modelo, ¿ya? Que está haciendo el contraste de Chow test, ¿sí? Con 45 observaciones. Este es el Chow test, ¿no es cierto? Y aquí está el contraste de Chow, ¿ya? Y aquí está el F. Entonces, el F de tabla para evaluar el cambio estructural es de, ya, 4,92, 2,45, 2,84, 62 o 0,053. Ya. Este no es. ¿Por qué no es? Porque es el Porque es el F F calculado. calculado. Este no es. ¿Por qué no es? El Porque es P-value. value. Ya. Por lo tanto, yo debería buscar el F de tabla. Y necesito los grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad para buscar ese F de tabla?
3:39. 3:39. A ver, déjenme buscarlo, por favor, porque tengo mucha cosa abierta aquí. ¿Dónde que estoy aquí? Aquí? Espero que sea este. ¿Cuánto era? 3:39. Ya, a ver, veamos. Uy, que me perdí aquí. ¿Dónde estoy? Ay, se me perdió la cosa. Voy a hacer otra cosa aquí. Voy a abrir esto. No puedo volver a ustedes. No puedo volver a ustedes. ¿Ustedes me ven o no? Yo no veo nada aquí. Sí, Espérenme. No puedo volver a ustedes yo. Ah, ¿qué hice? es que quizás donde está compartiendo pantalla. Sí, quiero salir de compartir pantalla, pero no me dejan. ¿No? Ay, qué lata. Quiero ver si puedo entrar. A ver, déjenme. Ah, no me permite volver a mostrarles a ustedes. No me permite. Ya. ¿Ustedes qué es lo que están viendo? Sorry, que no puedo volver a mi La pantalla. pregunta de las alternativas, profe. Las alternativas. Sí, estamos dentro Qué de raro. la pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí, ahora ya, ahí volví. Ya. Y aquí están. ¿Dónde está? Ah, se me perdió también eso ahora. Ya, voy a volver a tocar las preguntas que se me perdieron aquí. Esta. Ya. Era 2,84. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la prueba F, que se las voy a mostrar ahora, que está aquí, ¿ya? ¿La ven? ¿La ven o no? Sí. ¿Sí? La prueba F que ustedes están viendo ahí, que no me deja mostrarles el Gretel, este es el que quiero mostrar. ¿Ven el Gretel? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Ya, yo no El lo- valor crítico. ya. El valor crítico yo no lo veo, así que lo voy a tratar de ver por aquí. Les da 2,84. ¿Por qué? Porque era con 3,39 y con 0,05. Y eso les da 2,84. Profe, ¿Mm? y en ese mismo output que salía ahí, mi duda, que yo me enredé en el control, era al final, ¿había cambio estructural? Ah, ya. O- Esa es otra cosa. A ver, veamos. Eso no me acuerdo. A ver. ¡Ah! Pasa que tengo un desorden aquí de... No me deja ver. En este mismo... Ya, a ver. ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Que no hay? No hay cambio estructural. Ya. Esa es la hipótesis nula. ¿El p-value es menor o mayor que 0,05? ¿Mayor? O sea, está como justo, por eso esa era mi No, duda. no, ahí tú te confundiste. 0,05. Hay un No, cero de aquí más. valió Ah, menor. claro. 0,05 ¿es Es menor menor. o mayor? Menor. Por lo tanto, como es menor, yo rechazo o no rechazo H0. No, ¿No qué? no hay, o sea, sí hay cambio estructural. Pero te vuelvo a preguntar. El p-value es menor que 0,05. ¿Sí? Por lo tanto, ¿con eso rechazo o no rechazo H0? Se rechaza H0. Se rechaza H0. Y como yo rechazo H0, por eso que yo les repito, importante saber cuál es el H0. Rechazo H0. ¿Y qué decía mi H0? Que no hay Que no hay cambio Cambio. estructural. Como yo lo cambio rechacé, estructural. entonces ¿hay o no hay cambio estructural? Sí hay cambio Sí estructural. hay cambio estructural. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo están viendo, no es cierto? Sí, profe. Ya. Por otra parte, ¿ya? Si hay cambio estructural, chiquillos, miren para acá, ¿ya? Y con esto vamos a ir terminando. Si hay cambio estructural, al menos una de las DAMI asociada a cambio estructural, la DAMI solita,
o la DAMI multiplicada por una variable deben ser significativas, porque si hay cambio estructural puede ser de intercepto o dependiente, ¿se acuerdan? Y miren, pues si yo concluí que hay cambio estructural, y yo miro aquí arribita, y ninguno me sale estadísticamente significante de esto, de nuevo me tengo que preguntar qué mierda le pasó, pues. Tengo que decir, algo pasó. Entonces, quizás concluí mal. Y aquí no concluyeron mal, porque menor que 0,05, rechazo H0, es decir, hay cambio estructural. Y miro para arriba, y efectivamente esta y estas son significantes. Me está diciendo que al menos hay cambio estructural de intercepto o dependiente. ¿Ya? Entonces, si ustedes hubiesen dicho y se hubiesen equivocado aquí en la revisión y hubiesen dicho no hay cambio estructural, corrobórenlo. No hay cambio estructural. Y miro para arriba y hay dos significantes de esta, split down, que es la DAMI, solamente que va a medir cambio de intercepto. Con IMCON no hay, pero aquí sí hay. Yo digo, ¿cómo voy a concluir aquí que no hay cambio estructural? Pero aquí me dice que sí hay cambio de intercepto y hay cambio dependiente con la tasa de interés. Esa incongruencia me tiene que llegar a hacer dudar. ¿Estamos, no? Entonces, para yo evaluar las hipótesis aquí, que es una cuestión bastante mecánica, si ese es un problema, pero a la vez es una buena cosa para ustedes porque lo pueden sacar, pero a la vez, eso mecánico yo me puedo equivocar. Y normal que se equivoquen, chicos, es normal que yo, porque 0,05, que aquí lo vi que era más grande, corrobórenlo, ¿ya? Tiene que darles una coherencia, ¿ya? Muy números serán, mucho cálculo, pero tiene que tener coherencia, ¿ya? Como que 10 es más grande que 0. Debe haber una coherencia, ¿sí? Es más grande que 0, ¿ya? Cuánto más grande depende del rango de los valores, pero es más grande. ¿Es significante esa diferencia? Depende del rango de los valores, ¿ya? Pero algo ya me dice, es más grande, ¿sí? Entonces, aquí había cambio estructural. ¿Y de qué tipo? De intercepto y de al menos una pendiente. O sea, hubo un cambio entre el periodo A y B, o 1 o 2, en el efecto de la tasa de interés sobre los savings. Y además hubo un cambio del valor base de los savings entre el año 1 y el periodo 2. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Estamos, chiquillos, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Estamos? profe. Ya. Entonces, vamos a... voy a subir esta grabación, le voy a decir a la Cami que me la suba, ¿ya? Yo la guardo y ella me la sube porque usa el YouTube y yo tengo problemas con mi YouTube, no sé por qué, así que tengo el desafío de mejorarlo ahora para que después lo pueda hacer yo. Pero ella me la va a subir en la tarde para que tengan esta grabación, si tienen algunas dudas y otros también que no se pudieron conectar por problemas de conexión, ya la puedan ver. ¿Les parece? Vale. Sí. La Cami Muchas va gracias, a estar disponible también, como hoy día no van a ser ayudantía, me decía, porque como hemos tenido tantas, así que, pero ella va a estar disponible por alguna duda. Yo también, obviamente en los horarios normales, pero si tienen alguna duda chica o algo, me pueden preguntar por el mail o a través de la Camila por el WhatsApp, para que yo ya no estoy en ese WhatsApp en todo caso, pero ella me puede preguntar cosas pequeñas. Y yo creo que ustedes ahora tienen que ser estratégicos para terminar de estudiar. Ya saben lo más importante, saben sus debilidades. Yo la verdad que estoy, y siéntanse muy contentos, yo creo que aprendieron mucho, ¿ya? Dada la modalidad además, dada la modalidad. Y este va a ser el último momento que nos vamos a ver porque después viene la prueba, así que ha sido un gusto. Yo les voy a mandar una evaluación chiquitita con algunas preguntas que ojalá la puedan responder más que nada para poder mejorar el curso para el segundo semestre, ¿ya? Así que ojalá que la puedan responder, se las voy a mandar por un Google de esos cuestionarios. Y ha sido un gusto, ¿ya? Espero y creo que han aprendido, ¿ya? Así que siéntanse orgullosos de eso y van a aprender mucho más adelante, porque ahí lo van a ir aplicando algunos, ¿ya? Así que, Profe, la prueba quedó para el sábado a las 9, ¿cierto? sábado a las 9. De 9 a 10 una parte, que se las voy a subir al campus virtual,
y de 10 a 12 otra parte que se las voy a mandar por email, para que me las suban a Campus Virtual. En todo caso, Constanza, yo a las 9 voy a mandar un enlace, ¿ya? Voy a mandar un enlace para que nos podamos contactar los que, ¿ya? Por si acaso tienen alguna duda al comienzo, los 5 primeros minutos, yo voy a estar así como que estuviéramos en la sala, disponible, ¿ya? Ya, y la segunda parte es de 9 a 11, dijo. Y la segunda parte es de 10 a 12. Ah, de 10 a 12, ya. Exactamente igual que el horario definido para la prueba que iba a ser hoy día, lo mismo, solamente que la cambiamos al sábado. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ya, chicos. Bye, bye. Chao, Que profe. estén muy bien, un gusto. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, profe, que esté bien. Gracias por todo. Igual, nos veremos más adelante. Chao. Nos vemos, profe. Chao, Chao, chao. chao.